Está silenciado. Disculpen, hermano, ¿se ve la pantalla? Sí, hermano, se ve claro. Ya. Bueno, bueno, primero que todo, buenos días a todos. Espero que hayan tenido una buena semana y que estén teniendo un buen día. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 4 de Ezequiel, ¿ya? Eh, Solo recordar que la semana pasada estudiamos esta sección del 9 al 13, ¿ya? Donde el Señor manda a Ezequiel a que haga pan, ¿verdad? Y lo coma, ¿cierto? Lo queme, lo prepare, digamos, lo cueza, ¿cierto? Con excremento humano y se lo coma, ¿ya? Y también le dice que tiene que beber agua, ¿verdad? Y bueno, básicamente esto se da en el contexto del capítulo 4 donde él está, acá hay una foto, ¿verdad? Donde él está acostado representando el asedio a Jerusalén, ¿ya? Y tenía que acostarse una cierta cantidad de días sobre su lado izquierdo y una cierta cantidad de días sobre su lado derecho para simbolizar el castigo para tanto para Israel como para Ezequiel, juicio de Dios, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros estudiamos toda la semana pasada, analizamos varias cosas, ¿verdad? Algunas de ellas eran, por ejemplo, el tema de la mezcla de la mezcla de, digamos, de harinas, no sé si harinas, sino que también de elementos para hacer spam, ¿verdad? Le expliqué yo, ahí lo conversamos, ¿cierto? De que la harina que por defecto se ocupaba para hacer pan era trigo, ¿cierto? Que era pan de alta calidad, la cebada era un poco menos, pero acá hay el tema de que hay habas, lenteja, avena y otras cosas más, da a entender algo relativo a la necesidad, ¿verdad? También vimos que cuando eh, le dice que coma 20 ciclos de pan al día, eso era básicamente como diariamente tenía que comerse o podía comerse aproximadamente, así como ha llevado pan actual, ya como una marraqueta aproximadamente, ¿ya? Una marraqueta de pan francés, me imagino que saben de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Que una marraqueta son como dos panes, ¿ya? Pero eso era al día, ¿ok? Y de pan que era malo, porque este pan era un mal pan, un pan de mala calidad, ¿ya? Eh, y también tenía que tomar agua, ¿cierto? Que en la sexta parte de un hin era aproximadamente como medio litro de agua, ¿ok? Al día, ¿ya? Entonces esa era la dieta de Ezequiel, nada más, ¿verdad? Y además de todo eso, el pan que tenía que hacer lo tenía que cocer sobre excremento humano, dando a entender que el pan que él se iba a comer no iba a ser un pan, digamos, que le gustara, ¿verdad? Algo, por último, comí poco, pero algo rico. No, no, iba a ser algo muy desagradable de comer. Y se lo iba a tener que comer para básicamente no morirse, nada más. Eso era lo que estaba representando acá Ezequiel con esto. Y eso fue básicamente a grandes rasgos lo que estudiamos la semana pasada, ¿ya? Y aquí lo que vamos a estudiar el día de hoy es del 14 en adelante hasta el final, hasta el 17. Y básicamente es cuando Ezequiel le reclama a Dios, ¿cierto? No sé si reclamarle, pero le pide que no lo haga hacer eso porque él toda su vida había guardado las leyes rituales y de pureza, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? La significancia que hay detrás de esas cosas, ¿ya? Entonces, ese es como a grandes rasgos, ¿verdad? El repaso que vimos de lo que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Eh, entonces, el día de hoy vamos a estudiar esta parte, que es del 14 al 17, ¿ya? Dice así, dice, y dije, ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ¿ya? Ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarle el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. ¿Ya? Y de esta forma termina el capítulo 4. ¿Ya? Em, entonces,
vamos a analizar estos textos, ¿ya? Y para ver qué podemos aprender de, digamos, de estos versículos que están acá, ¿ya? Los vamos a ir analizando versículo por versículo, ¿ya? ¿Ok? Bueno, lo primero es la declaración de pureza que hace Ezequiel, ¿verdad? Cuando él dice, jamás me he contaminado desde mi juventud hasta ahora, ¿ya? Fue algo parecido a lo que le dijo el joven rico Jesús cuando le preguntó, Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, bueno, cumple los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles mandamientos? ¿Verdad? Y le dijo, bueno, honra a tu padre y a tu madre. Y le dijo como tres o cuatro más, ¿cierto? Y el joven rico le dijo, bueno, yo eso lo he hecho desde mi juventud, ¿ya? Entonces, eso nos da a entender, ¿cierto? Que Ezequiel era una persona muy apegada a Dios, ¿ok? Por razones obvias, ¿verdad? Porque, bueno, primero que todo, el Señor lo eligió para esta tarea, ¿ya? Pero era una persona que era devota a Dios, y eso es importante. Esto que le estoy diciendo ahora es importante para después, porque aquí hay una lección que nos quiere enseñar Dios a través de estos versículos, ¿verdad? Que yo creo que es bastante atingente para nuestros tiempos, ¿ok? Y una de las cosas importantes, ¿ya? Es que Dios considera las oraciones de sus hijos, ¿verdad? En función de digamos, el nivel de acercamiento que tengan con él, por así decirlo, ¿verdad? Entonces acá tenemos a Ezequiel, ¿verdad? Que él siempre había respetado los mandamientos del Señor, porque la Torá, ¿verdad? O la ley ritual antigua, consideraba una serie de leyes que tenían que ver con la pureza y con lo que comías o con lo que no comías con lo que no tenías que comer. Ya de las cuales algunas de ellas, no todas, obviamente, porque son varias, o hay un capítulo entero en Levítico que habla de eso, y otro en Deuteronomio, si no me equivoco, pero consideraba varias cosas, ¿verdad? Cuando Jeremías le dice, no he comido carne de animal hallado muerto o despedazado por la fiera, ni ha entrado en mi boca ninguna carne impura, se refiere a eso, ¿ya? A que él siempre había cumplido los mandamientos del Señor desde su juventud, ¿ok? Entonces eso nos enseña, ¿verdad? Que Ezequiel, me da por decirle Jeremías, ¿verdad? Eso está estudiando Jeremías los jueves, pero que Ezequiel había cumplido al pie de la letra lo que el Señor había dicho, ¿ya? Lo cual habla muy bien de él, evidentemente, ¿verdad? Lo cual habla muy bien de él y es como el objetivo de cada uno de nosotros, ¿cierto? Siempre estar atento a las leyes del Señor, a la palabra del Señor, ¿cierto? Y no ofender en nada. Y eso es lo que Ezequiel había hecho, ¿ok? Bueno, habían varias leyes dietéticas en la Torah. Cuando digo dietética no se refiere a hacer dieta para adelgazar, ¿ya? Sino que leyes dietéticas se refiere a qué cosas podías comer o no comer. Tenía que ver con la comida, ¿ya? ¿Ok? Entonces, el que Ezequiel haya cumplido al pie de la letra estas leyes, subraya que él era fiel a la palabra del Señor, ¿ya? Por ejemplo, tenemos Levítico 17:15, dice, y cualquier persona que coma animal mortecino, la palabra mortecino la busqué porque yo no la entendía muy bien, es un animal moribundo, ¿ya? ¿Ok? Mortecino es igual a moribundo, o sea que está así como, está a punto de morir, ¿verdad? Dice, cualquier persona que coma animal mortecino o despedazado, sea natural o forastero, lavará sus vestidos, se lavará con agua y quedará inmunda hasta la tarde. Entonces será limpio. Entonces aquí te decía, ¿verdad? Esta ley, que tú no podías comer un animal que esté por morir, ¿ok? Porque esté enfermo o cualquier cosa, ¿ya? Que ande por ahí a punto de morirse, o que haya sido despedazado, digamos, como por otro animal, es como la carroña, ¿ya? La carroña, los animales carroñeros como por ejemplo las hienas o los buitres, ¿cierto? Se comen a los animales que están despedazados porque llega un carnívoro y se come o caza un animal, ¿verdad? Y los buitres llegan a comerse la sobra, lo que queda, ¿verdad? ¿Ok? Eh, entonces a eso se refiere con eso, con un animal despedazado, ¿ya? Entonces aquí cuando Ezequiel le dice, desde mi juventud y hasta ahora nunca he comido carne de animal hallado muerto o despedazado, se refiere a esta ley, a esta que estamos leyendo acá, ¿ok? ¿Ya? Entonces, a esta ley se refiere y Ezequiel le dice que él nunca había hecho esto. O sea, es como que, no sé, la ley del Señor dice no codiciarás
y uno diga, Señor, yo nunca he codiciado, ¿ya? Algo así, ¿ok? Entonces Ezequiel había cumplido al pie de la letra esto, que está acá, ¿ya? Había otra ley, ¿cierto? Que está en Levítico 11. Bueno, el capítulo 11 de Levítico tiene muchas leyes relativas a las cosas que se podían comer y no comer, ¿ya? Dice, por dar un ejemplo, el versículo 4 dice, pero de los que rumian o tienen pezuña, no comeréis estos. El camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Aquí definían varios animales, estaba el cerdo, por lo cual no podían comer los judíos, ¿verdad? El cerdo, el conejo, ya los insectos, ¿ok? Aquí tenían el camello. De hecho, Jesús cuando habla con los fariseos y les dice, ustedes cuelan en mosquito, no sé si han escuchado esa palabra, cuando dice ustedes cuelan en mosquito, se refiere a que había una ley que decía que no podían comer o tomar agua en la cual hubiera caído una mosca o un insecto inmundo, ¿ya? Entonces, cuando se refería a colar en mosquito, se refiere a eso, ¿verdad? A sacar los bichos, digamos, de la agua o cosas así, ¿ok? Entonces, si ustedes se van acá, por ejemplo, a Levítico capítulo 11 y lo leen, van a ver que todo establece leyes sobre los animales que pueden y no pueden ser comidos, ¿ya? Y declara puros e impuros ciertos y otros animales, ¿ya? Les dice, por ejemplo, que pueden comer de los peces, de todos los que tienen escamas y aleta, pero si no tienen escama y aleta no los podían comer, ¿verdad? Y así, entonces, habían todas estas leyes y cuando aquí Ezequiel le dice, ni ha entrado en mi boca ninguna carne impura, ¿ya? Se refiere a esto, que nunca había comido animales impuros como el conejo, como por ejemplo el camello, como el chancho, y como por ejemplo algún animal marino que no tenga aleta digamos, ni escama, como por ejemplo, no sé, los mariscos, ¿ya? No pueden comer mariscos, ¿ok? Etcétera. ¿Ok? A eso se refiere cuando Ezequiel está hablando de esto, se refiere a estas leyes. Eh, pero más allá de eso, quiero que veamos el hecho de que Ezequiel era una persona fiel a la ley del Señor, ¿ya? Esa es como la enseñanza de esto, ¿ok? Más que si puede o no puede comer estos animales, ¿ya? Porque esto era como parte de las leyes rituales del primer pacto, ¿ya? ¿Ok? Lo cual, digamos, no significa que nosotros hoy día tengamos que hacer esto, pero ese otro tema, ya que es bastante profundo, no me quiero meter en él, pero lo que quiero que les quede o que quede claro como enseñanza es el hecho de que Ezequiel era una persona devota al Señor y que cumplía las leyes del Señor, ¿ya? Que cumplía los mandamientos, de que lo observaba, ¿ok? Cosa que se espera de todos nosotros, ¿verdad? No solamente de Ezequiel en ese tiempo, sino que nosotros también el día de hoy, ¿ya? Por ejemplo, tenemos en Daniel, ¿cierto? Capítulo 1 versículo 8 dice, el profeta Daniel, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Muy probablemente aquí Daniel había comida del rey que comía este tipo de animales, ¿verdad? Probablemente comían chancho, probablemente, ¿verdad? O conejo, otras cosas. Y esas comidas le iban a dar a Daniel y Daniel dijo, no, yo no quiero contaminarme con esta comida, ¿verdad? Entonces, similar a Ezequiel, Daniel mantiene su pureza al rehusar comer alimentos que le harían impuro. Entonces, Ezequiel, al igual que Daniel, eran hombres que guardaban una pureza moral y ritual, ¿ok? En todo en toda su vida, ¿ya? Entonces eran personas por, e- por, por esta razón, habían sido elegidos o fueron elegidos por el Señor para hacer las tareas que el Señor le encomendó, ¿verdad? Porque eran hombres, eran varones que eran muy íntegro, ¿cierto? Ciertamente. ¿Ok? Entonces, Ezequiel al afirmar su pureza está señalando su obediencia a estas leyes dietéticas y rituales del primer pacto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces él cumplía la ley del primer pacto, ¿verdad? La pureza ritual y moral era esencial para poder servir como intermediario entre Dios y su pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que Ezequiel era una persona fiel a Dios que cumplía los mandamientos de Dios. ¿Ya? ¿Ok? Como dice Salmo 119, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Cierto? Entonces,
La escritura en varios lugares nos señala eh, esto, ¿cierto? Nos señala el hecho de que son bienaventurados aquellos que cumplen los mandamientos del Señor y andan y practican la ley del Señor, ¿cierto? Lo cual era una virtud de Ezequiel. ¿Por qué le recalco tanto esto? ¿Ya? Porque Ezequiel cuando le hace esta petición, ¿ok? De no contaminarse con excremento humano, ¿verdad? Bien el Señor le podría haber dicho no, po, ¿ya? ¿Ok? Pero el Señor le hace una concesión a Ezequiel, ¿ya? Y le hace una concesión en base a que Ezequiel, ¿cierto? Tenía estas características, ¿ya? Uno puede alegar que, bueno, pero la concesión que le hizo, ya por último lo he hecho, cómete el pan con madera, ¿verdad? Em, pero aún así es una concesión. El Señor le concede a Ezequiel, ¿verdad? Hace como una excepción con Ezequiel. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿verdad? Pero esa excepción que Dios hace con Ezequiel no la hace en base a nada, ¿ya? La hace en base a que Ezequiel era una persona que era íntegra, ¿verdad? Él era íntegro, ¿ok? Y que cumplía la ley del Señor y debido a eso, al cumplimiento que él tenía y a la observancia y al amor que tenía por Dios al observar todos estos mandamientos, esa es la razón por la cual Dios accede y le hace una concesión a Ezequiel, porque si no, probablemente no hubiera sido, ¿ya? Entonces eso es importante que lo entendamos porque y aquí me voy a adelantar un poquito en el estudio, pero básicamente muchas veces cuando, como lo vamos a ver más adelante, muchas veces cuando Dios está enviando juicios sobre la tierra, ¿ya? O sobre un pueblo, sobre una nación, probablemente Él va a hacer excepciones con ciertas personas, ¿ya? Eso quiere decir que no todos van a caer en el mismo juicio, ¿ok? Y el Señor va a hacer excepciones con algunas personas. Lo ha hecho a través de toda la escritura. Lo hizo en los tiempos de Noé, lo hizo en los tiempos de Lot, ya lo hizo en los tiempos de Isaías, ¿verdad? Lo hizo en todos los tiempos, lo hizo también acá, vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? Entonces, pero esas excepciones que hace el Señor no las hace en base a nada, ¿cierto? La hace en base, o esas excepciones tienen razón en personas que son fieles a Él, ¿ok? ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo entendamos, ¿ya? Está esta escritura aquí en 1 Corintios 3 16 y 17, que dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, ¿verdad? Bueno, a pesar de que nosotros hoy día no tenemos que guardar esas leyes dietéticas, ¿verdad? De comer animales, cierto animal o cosas por el estilo, tenemos que guardar, o sea, para mantener una pureza ritual, sí tenemos que tener una pureza moral, ¿ya? ¿Ok? Tenemos que no contaminarnos, ya no se refiere a carne o comida, pero no contaminarnos con las cosas del mundo, ¿ya? Y eso, a eso me refiero cuando digo una pureza moral, ¿cierto? Porque esta pureza, estos mandamientos que tenían relación con purezas rituales, apuntaban al día de hoy a una pureza moral. Entonces nosotros tenemos que tener pureza moral, ¿cierto? Y esta escritura que está acá nos enseña eso, nos dice que nosotros somos el templo de Dios, ¿ya? ¿Ok? Y si nosotros destruimos el templo de Dios, Dios nos va a destruir a nosotros porque nosotros somos el templo de Dios, tenemos que ser santos, ¿verdad? Somos el templo de Dios porque Dios mora en nosotros. Acuérdense que la otra vez, la semana pasada, yo le hablé una escritura que decía que los israelitas cuando estaban en el templo, o sea, cuando estaban en el campamento del Señor, a donde estaba el arca del pacto y todo, y querían ir a hacer sus necesidades, tenían que andar como con una palita, ¿verdad? Y tenían que irse fuera y hacer sus necesidades ahí, porque no podía haber algo inmundo dentro de ese lugar, ¿ya? Bueno, el día de hoy, hoy en día, en esta dispensación que estamos viviendo, no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Bueno, todos sabemos lo que tenemos que hacer cuando tenemos necesidades, ¿verdad? Pero no se refiere a algo físico, sino que se refiere a algo espiritual, ¿ya? A no contaminar, ¿cierto? Nuestro corazón, nuestra mente, a esas cosas, ¿ya? Y esta escritura implica eso, ¿ya? Entonces Ezequiel es un ejemplo para nosotros de pureza ritual, en el sentido de que hoy en día esa pureza que Dios requiere de nosotros es una pureza en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces tenemos que apartar de nosotros cualquier cosa que contamine esa pureza,
¿ya? Generalmente asociado a cosas que uno puede ver, ¿verdad? El día de hoy, o principalmente ver, ¿cierto? Porque en internet y en los celulares uno puede ver cada cosa y a veces cada barbaridad que uno ve, ¿cierto? Pero tenemos que mantener lejos esas contaminaciones de nuestra mente y de nuestro corazón, ¿ya? Y eso es lo que nos enseña básicamente este primer versículo, ¿ya? ¿Ok? Bueno, la concesión del Señor, en el versículo 15 el Señor le dice, y me respondió, he aquí que te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Eso le respondió el Señor, ¿verdad? Entonces, eh, nada, pues el Señor le concede usar estiércol de vaca, ¿verdad? Ahora podría uno eh, alegar o discutir, ¿cierto? Eh, de que esta no es una gran concesión, pero es una concesión al fin y al cabo, ¿verdad? Porque podría haberle mantenido digamos, el mandamiento original de usar estiércol humano, ¿verdad? Pero le permitió usar estiércol de vaca, ¿ya? Ahora, esta concesión, ¿ok? Muestra, bueno, una misericordia de Dios con respecto a la pureza de Ezequiel, ¿ya? Como yo les dije anteriormente, eh, esta concesión que Dios hace no lo hace en vano, lo hace porque Ezequiel era una persona que guardaba los mandamientos rituales. Por eso Ezequiel dice, pero Señor, yo nunca me he contaminado con nada de esto, ¿cómo me haces contaminarme con esto? ¿Ya? Eh, por eso, ¿verdad? Ahora, aunque el estiércol de vaca podría ser considerado como algo más aceptable, entre comillas, ¿verdad? Porque uno nunca lo usaría, aún así simboliza una gran impureza y degradación, porque al final lo que Dios quería hacer a través de Ezequiel era mostrarle a las personas, porque no tenemos que perder de vista que Ezequiel, que Dios estaba ocupando Ezequiel para mostrar lo que iba a pasar para que las personas se arrepintieran. Ese es como el objetivo de todo esto, ¿verdad? Dios no está haciéndole pasar a Ezequiel todas estas peripecias porque sí, sino que lo que Dios quiere es mostrar a través de Ezequiel esto para que, a ver si ellos entendían de alguna vez por todas, ¿verdad? Lo que iba a suceder si seguían en su camino, ¿ya? Para que se arrepintieran, porque al final nosotros siempre tenemos que entender, sobre todo ahora que estamos estudiando estos libros de Ezequiel y Jeremías, uno puede llegar a ver, ¿cierto?, de que de estos libros tienen, mucha parte de estos libros tiene que ver con el juicio de Dios y son cosas a veces bien fuertes, ¿ya? Entonces uno puede llegar a cuestionarse la misericordia de Dios. Pero uno tiene que entender que todas, por ejemplo, todas estas cosas que está haciendo Ezequiel acá, ¿ya? Y las otras cosas que hablaba Jeremías por el otro lado, todas apuntaban a lo mismo, ¿ya? Todas apuntaban a que el pueblo se arrepintiera, porque Dios podría bien no haber enviado a nadie, a ni un Ezequiel, a ni un Jeremías, y haber llevado juicio de unas, ¿ya? Pero no lo hizo así, ¿cierto? No lo hizo así porque él quería que ellos se arrepintieran. Como la Escritura dice que Dios es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ese era como el foco. Entonces, por más que Dios quiso ser o hizo una excepción con Ezequiel para que no usara pan, o sea, no usara excremento humano, ¿verdad? Aún así, él le dice que tiene que usar este tipo de excremento, ¿verdad? Porque al final lo que Dios quería mostrar o simbolizar eran las condiciones de degradación a las que ellos iban a llegar si seguían por su camino. Entonces tenía que usar algo así como fuerte, que impactara, ¿verdad? Para que ellos pudieran a ver si de alguna forma podían reaccionar, ¿cierto? Porque lamentablemente los seres humanos reaccionamos cuando pasamos por experiencias medias traumáticas, ¿verdad? Y el ejemplo de aquello lo tenemos, de nuevo voy a sacar a mi caballito de batalla, ¿verdad? El hijo pródigo, ¿cierto? En la parábola del hijo pródigo, la escritura dice que el hijo pródigo quería comer comida de chancho, ¿ya? No quería, no andaba buscando ni pan, ni, no, comida de chancho. Dice que anhelaba, ¿cierto? Anhelaba comer la algarroba de los cerdos, ¿verdad? Y ustedes tienen que pensar lo siguiente, el hijo pródigo ellos eran hebreos y no podían comer cerdo, ¿ya? Por estos mandamientos que yo les mencioné anteriormente. Pero el hijo pródigo decía que él anhelaba comer eso, o sea, era tanta la desesperación y el hambre, ¿verdad?, que él tenía, o la angustia que sentía, que anhelaba, ¿cierto?, estas cosas digamos, la algarroba de los cerdos. Entonces, llegó a un punto como de degradación máxima, pero en ese punto, él recién ahí en ese punto pudo reaccionar, ¿verdad? Entonces, pasa eso de que los seres humanos
para que reaccionemos necesitamos como que nos remueva mucho el piso, ¿verdad? Uno más que otro, evidentemente. Bueno, hay unos que no reaccionan nunca, ¿cierto? Pero necesitamos, ¿cierto? A veces, como seres humanos, necesitamos pasar por momentos difíciles para a veces darnos cuenta de cosas, de algo que estamos haciendo mal. Entonces, el Señor tenía que mostrar algo impactante, algo fuerte, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, al mismo tiempo que tuvo misericordia con Ezequiel para no permitirle usar excremento humano, tenía que hacer algo fuerte, entonces le dice, ya usa excremento de animal, ¿verdad? De vaca, de buey, ¿cierto? Eh, Considerando que el buey no era tampoco un animal inmundo, ¿ya? El buey no era un animal inmundo para los hebreos, ¿ya? Lo era el chancho, el camello, eso, ¿verdad? Pero no el buey, ¿ok? Entonces, de cierta forma, como que le rebaja un poco la tarea, pero aún así es algo impactante, ¿verdad? Porque nadie en su sano juicio cocería pan con excremento de buey, ¿cierto? Eh, Acá en el sur, acá en Chile, se usa el excremento como para espantar a los bichos, ¿verdad? Uno lo quema y todo, pero de ahí a hacer pan con eso, no, ¿ya? Entonces, espero que me entiendan la idea. La idea es que Dios muestra misericordia, sé que, pero aún así, Dios tenía que mostrar algo que impactara al pueblo, porque al final la idea del Señor era que ellos reaccionaran y se volvieran de sus caminos, ¿ok? Bueno, acá tenía, esta escritura me refería anteriormente con el tema del excremento, ¿verdad? Que ellos en el campamento que tenían, ¿cierto? Donde estaba el arca del pacto, el Señor les dice que tendrá un lugar fuera del campamento, ¿cierto? Donde salgas, tendrás también entre tus armas una estaca, que es como una palita, algo así, ¿cierto? Y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tus excrementos. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, porque para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti, ¿verdad? Este mandamiento que está acá, que Dios le dio a los hebreos en el primer pacto, tiene su símil, ¿verdad? Hoy día, pero en un ámbito como moral, ¿verdad? Nosotros a veces contaminamos nuestra mente, nuestro corazón con cosas que uno ve, ¿ya? O con cosas que uno escucha, ¿ok? Con distintos tipos de elementos, ¿ya? Y hacer eso es proporcionar a hacer esto que está acá, ¿ya? Entonces, por eso yo les digo que, bueno, hay que tener cuidado con las cosas que uno ve y escucha, ¿ya? Eh, Porque te pueden contaminar. Uno a veces ni siquiera quiere ser partícipe de estas cosas, pero a veces uno ve algo, ¿verdad? Inconscientemente inclusive, y eso le queda dando vuelta en la mente, ¿verdad? Y después cuesta sacárselo, ¿ya? Porque son contaminaciones morales que quedan ahí, ¿verdad? Sobre todo ahora en este mundo hay que tener cuidado con lo que uno ve, mucho cuidado con lo que uno ve, sobre todo en internet, ¿verdad? Mucho cuidado con lo que uno escucha también, ¿ok? Entonces son cosas relevantes. Este mandamiento tiene su símil hoy y por eso el Señor dice, oye, ustedes son el templo, mi templo. Entonces no van a tener una cosa inmunda ahí, ¿verdad? Eh, Así que este mandamiento uno podría decir, sí, era para ese tiempo, pero ojo, este mandamiento tiene una repercusión el día de hoy y que nos enseña que tenemos que apartarnos de cualquier cosa que nos pueda hacer impuros, ¿verdad? Ya no tiene que ver con comida o bebida, como dice el apóstol Pablo en Corintios, sino que tiene que ver con las cosas morales, ¿verdad? Que nosotros vemos o escuchamos. ¿M? ¿Ok? Entonces acá dice, bueno, este intercambio entre Dios y Ezequiel, este intercambio que tiene el Señor acá, nos enseña que aunque Dios es justo y santo en su juicio, también escucha y responde a las súplicas de los justos, ¿verdad? Es lo que yo le explicaba, ¿verdad? A pesar de que el Señor está creando, está emitiendo un juicio, él igual tiene la consideración de Ezequiel porque Ezequiel era un justo, ¿ok? Entonces lo escucha y lo ayuda en este sentido, ¿verdad? Miren, aquí les traigo un ejemplo. Este ejemplo está en Jeremías capítulo 39, está un poco más adelante, ¿ya? Que dice lo siguiente, dice, y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya.
Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. ¿Ya? Si ustedes van a leer el capítulo 39 de Jeremías, no les pido que lo hagan ahora, pero lo pueden hacer en otra ocasión. Hay esta persona aquí, ¿ya? Que la voy a subrayar, que se llama Ebed Melech, este que está acá, ¿ya? Que era un etíope, ni siquiera era un hebreo, ¿ya? Era un etíope, ¿ya? Entonces resulta que los hombres, habían unos hombres malos que agarraron a Jeremías y lo metieron en un hoyo con barro, ¿verdad? Para que se muriera ahí, que era como digamos, una prisión, pero era un hoyo en la tierra que tenía barro. Y lo tiraron ahí, ¿ya? Y Ebed-Melech, cuando supo eso, le fue a decir al rey lo que habían hecho estas personas y que eso, no, que eso claramente estaba mal y que tenían que sacar a Jeremías de ahí. Entonces, Ebed-Melech básicamente lo que hizo fue interceder por Jeremías delante del rey y el rey dijo, ya, bueno, vamos, anda y sácalo, ¿verdad? Y Ebed-Melech fue y sacó a Jeremías de este hoyo que lo habían metido estos tipos, estas personas, ¿verdad? Entonces, Dios después le dice a Jeremías que le diga a Ebed-Melech esto que está acá, ¿ya? Entonces, todo esto que está acá es un mensaje que Dios le da a través de Jeremías a Ebed-Melech, ¿ok? Y le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. O sea, le dice, tú vas a ver la destrucción de esta ciudad, le dice Dios a Ebed-Melech, ¿verdad? Dice, pero en aquel día yo te libraré, le dice Jehová a Ebed-Melech y no serás entregado en manos de aquellos a quien tú temes, ¿verdad? Porque Ben-Melech tenía miedo de lo que iba a pasar, evidentemente él estaba en una ciudad y él veía, se notaba que Ben-Melech era un hombre, ¿verdad? Que a pesar de que no era hebreo, ¿cierto? Él veía lo que iba a pasar, ¿ya? Él lo presentía, lo tenía, para él era claro lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces Dios le dice, yo te voy a librar, ¿ya? Y no te va a pasar lo que tú temes, ¿ya? Porque él tenía miedo de que lo fueran a matar, ¿verdad? Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada. Ese era el temor que tenía Ben que lo mataran, ¿verdad? Que lo asesinaran. Sino que tu vida te será por botín porque tuviste confianza en mí, dice Jehová, ¿ya? Entonces, acá vemos un ejemplo, hermano, de las excepciones que Dios hace cuando Dios trae juicio sobre una nación, sobre un pueblo, sobre lo que sea, ¿verdad? Cuando Dios trae juicio sobre naciones o sobre pueblos, Dios siempre considera lo justo, ¿ya? Como en este caso de Ebed-Melech, ¿ya? Porque no estamos hablando aquí ni de Jeremías ni de Ezequiel, no, estamos hablando de un hombre que ni siquiera era hebreo, que era un etíope, que probablemente él era un esclavo, que estaba ahí viviendo en Jerusalén, ¿verdad? Y que él veía todo lo que pasaba, Ebed-Melech sabía que Jeremías era un hombre de Dios y por eso fue a interceder por él adelante del rey, ¿verdad? Incluso a costa de que lo pudieran meter preso al mismo o lo mataran, etcétera, ¿ya? Entonces, Ebed-Melech, ¿cierto? Era un hombre eh, que tenía en el corazón las cosas de Dios, ¿ya? Y Dios tiene misericordia de él. Y le dice, a pesar de todo lo que del mal que yo voy a traer delante de esta ciudad, que tú lo vas a ver, tú vas a ser testigo ocular de él, le dice, a ti no te va a pasar nada, ¿ya? Entonces, esas son las excepciones que Dios hace en tiempos de juicio, ¿ya? Pero esas excepciones no son arbitrarias. Eso es lo que quiero que me entiendan. Esas excepciones que Dios hace, las hace para los justos, ¿ya? No para cualquiera, ¿ok? Como dice Salmo 91, dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y de 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, ¿verdad? Cuando ustedes leen el principio del Salmo, dice, aquellos que, ya se me olvidó ya, aquel que mora a la sombra del Altísimo, no, ya se me olvidó, no sé si alguien me lo puede dar, que se me olvidó, pero lo que dice, Aquí que mora a la sombra de las alas del Altísimo, omnipotente, algo por ahí. bueno, sí, algo por ahí, ¿ya? Pero lo que quiero decir, lo que quiero decir es que aquellos que cumplen los mandamientos del Señor tienen estas excepciones que están acá, ¿ya?
esta, y esta que está acá. Entonces, lo que les quiero transmitir, ¿ya? Que al final eso les quiero transmitir, ya que a lo mejor no lo he hecho suficientemente bien, pero lo que les quiero transmitir es que incluso en tiempos de juicio, ¿ya? Dios tiene misericordia y hace excepciones, pero esas excepciones y esas misericordias que Dios hace, las hace, ¿cierto? En función eh, de la hace en función de personas que cumplen sus mandamientos. Bueno, aquí Lelita me está soplando, me dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ya? Morar bajo la sombra del Omnipotente es esto que está acá. ¿Ya? Ebed-Melech moraba a la sombra del Omnipotente. Jeremías moraba a la sombra del Omnipotente. Ezequiel moraba a la sombra del Omnipotente. Pero para morar a la sombra del Omnipotente hay que habitar al abrigo del Altísimo. ¿Ya? Es una promesa condicionada. Entonces, si usted no habita el abrigo del Altísimo, no va a morar bajo la sombra de Dios. Y todos estos males, cuando dice, y verás la recompensa de los impíos, esta palabra que dice aquí, y verás la recompensa de los impíos, significa que Ben-Melech, y lo que se está refiriendo a este salmo, que los justos van a ver con sus ojos, ¿ya? Lo malo que le va a pasar a los impíos, ¿ya? Y que a ellos no les va a pasar. Ahora, ¿por qué no les va a pasar a ellos? No les va a pasar porque moran, o sea, porque habitan al abrigo del Altísimo. Habitar al abrigo del Altísimo, hermano, es como lo hacía Ezequiel, ¿verdad? Es cumplir los mandamientos de Dios, es seguir a Dios, ¿verdad? Lo que hizo Bemelec, ¿verdad? Eh, Tener esa actitud. Entonces, esto es importante. Dios siempre hace concesiones, ¿ya? Incluso en tiempos de juicio, pero la hace a los justos, ¿ok? Eh, a los que se arrepienten, a los que lo buscan, ¿verdad? Eh, a ellos le hacen ese tipo de concesiones. ¿Ok? Pero a los impíos no, ya los impíos pagan y por lo que hacen, ¿cierto? Entonces, eso es, eh, es importante. Como dice aquí, voy a borrar estas entradas, ¿ya? Como dice aquí, la pureza y la fidelidad personal son de vital importancia, especialmente en medio de juicio, ¿verdad? En medio de tiempos de juicio. La pureza y la fidelidad, ¿ya? Son importantes siempre, pero especialmente en medio del juicio, porque cuando viene el juicio, ¿ya? Y usted está en una condición de impureza y de infidelidad delante de Dios, se va a tener que comer el juicio, ¿no? ¿Ya? Pero si cuando viene el juicio de Dios, ¿verdad? Y usted se mantiene en la pureza y en la fidelidad a Dios, Dios no lo va a tocar. Es lo que pasó, y ese, digamos, patrón se repite muchas veces en la Escritura, ¿ya? Ok, espero que le haya quedado un poco claro, ¿ya? Bueno, acá está, y la última parte, o la penúltima, ¿verdad? El verso 16 que dice, y añadió, Hijo de hombre, voy a hacer que falte el pan en Jerusalén. Se comerán el pan racionado y con angustia, y beberán el agua racionada y con desesperación, porque les faltará el pan y el agua. ¿Ya? Bueno, acá el tema del racionamiento, ¿verdad? Eh, no solamente implica la falta de recursos básicos, ¿verdad? Como el pan y el agua, sino que también un estado de ansiedad, psicológico de ansiedad y desesperación. El juicio tenía estas dos componentes, ¿verdad? La falta de recursos y digamos, una ansiedad y desesperación, ¿verdad? Una sensación, ¿ya? No solamente que le faltara algo, sino que había una sensación detrás, ¿ya? Ahora, esto nos puede parecer bastante duro, ¿verdad? Y bueno, de hecho es duro, ¿cierto? De leer esto que está acá. Y otra cosa que vamos a leer al final también es más dura que esta. Pero tenemos que entender que la falta de pan y agua, ¿ya? Se debe a la maldad y a los pecados del pueblo, ¿ok? Dios conecta directamente las consecuencias físicas de la escasez con las transgresiones morales y espirituales de Israel, ¿verdad? Hay un patrón que se repite en la escritura, hermano, siempre. Y este patrón es que em, las cosas, las acciones pecaminosas, ¿ya? Llevan a la muerte espiritual, ¿ok? Y a la muerte también normal a veces, ¿ok? Entonces, y ese es un patrón que se repite siempre en la escritura, ¿ya? Las acciones, el pecado conduce a la muerte, ya sea muerte física, espiritual, el pecado conduce a algo malo, siempre, ¿ya? Entonces, Dios nos quiere mostrar acá, con este ejemplo de su pueblo, de que eso es así y siempre va a ser así, ¿ya?
Entonces, no tenemos que engañarnos, ¿verdad? A nosotros mismos, como dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, que o vivimos en pecado o practicamos el pecado, no podemos esperar que vengan cosas buenas de ahí, porque no va a venir nada bueno de ahí, ¿ya? ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese es un patrón que Dios nos enseña en la Escritura con múltiples ejemplos, siendo un ejemplo muy vívido esto que estamos viendo acá, que esta gente básicamente se murió de hambre, ¿ya? Entonces, la idea central es que el pecado y la maldad tienen consecuencias destructivas, ¿verdad? En el contexto del pasaje, la falta de pan y agua es un castigo directo por la desobediencia del pueblo de Israel. Este principio está bien establecido en la Biblia. Las acciones pecaminosas llevan a la destrucción y a la muerte espiritual y a veces física, a la muerte física también. Entonces, este es un patrón bíblico, siempre, ¿ya? El pecado conlleva o lleva hacia la destrucción, ¿ya? Y ese es un patrón que se cumple en toda la escritura, ¿verdad? Finalmente acá vemos, ¿cierto? En Lamentaciones dice 498, ¿verdad? Este libro es como bien especial. Yo no lo había leído, tengo que leer, reconocer que no lo había leído, pero es un libro que habla sobre las lamentaciones de estos tiempos, ¿verdad? Dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, ¿verdad? Y son cosas terribles que pasaron, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender, ¿verdad? O tratar de entender, ¿cierto? Por difícil que sea, es que Dios nos quiere enseñar a través de esta escritura un patrón, ¿ya? Como dice la escritura, yo quiero que me entiendan y me conozcan, dice Dios. Bueno, una de las cosas con las cuales podemos conocer y entender a Dios es que, ¿verdad? Existe un patrón en la Biblia y en el carácter que nos enseña el carácter de Dios. Y esto es que la desobediencia o el pecado, ¿verdad? Conduce a la muerte, conduce a algo malo, ¿ya? Conduce a algo que va a ser malo para nuestras vidas, ¿ya? Entonces tenemos que alejarnos de eso, porque u- puede que hoy día usted esté bien, o las personas estén bien, disfrutando de la vida, de todo, ¿verdad? Pero eso los va a llevar, sí o sí, ¿verdad? A, a la muerte final, ¿verdad? O como dice la Escritura, a la segunda muerte, ¿verdad? Al juicio eterno, ¿ok? Entonces, eso es algo que nos enseña la Escritura, a través de toda la Escritura se nos enseña con distintos ejemplos, y tenemos que entender, ¿verdad? Tenemos que convencernos dentro de nosotros mismos que el pecado siempre conlleva a algo malo, ¿verdad? No solamente a la muerte espiritual, sino que a cosas, a consecuencias malas, incluso en nuestra propia vida, acá en esta tierra, ¿verdad? Nos lleva, nos conlleva a muchos tipos de angustias que uno termina viviendo en esta tierra, o malas experiencias que uno termina viviendo en esta tierra, por el hecho de alejarnos de los caminos de Dios, ¿ya? Y finalmente a la muerte espiritual, ¿verdad? Al juicio de Dios y a la muerte espiritual, ¿cierto? Bueno, y finalmente el versículo 17 dice, cada cual se consumirá a causa de su maldad, ¿ya? Cada cual se consumirá a causa de su maldad, ¿verdad? ¿Qué significa acá la palabra consumirse? ¿Ya? La palabra consumirse implica un desgaste progresivo y una destrucción gradual, ¿verdad? Sugiere que el juicio de Dios no será necesariamente inmediato, sino que habrá un deterioro continuo y doloroso, ¿verdad? Es como de a poco. Cuando uno se consume es como que te vas consumiendo de a poco, ¿ya? En este caso se refiere a el hambre o las enfermedades, ¿verdad? O una angustia emocional, ¿verdad? Yo le decía que a veces el pecado lleva a cosas malas en el ámbito físico, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que, no sé, por darle un ejemplo nomás, pueden haber varios ejemplos, pero por dar un ejemplo, ¿ya? Hay gente que, que por ejemplo, que es muy promiscua, ¿ya? Gente promiscua quiere decir que tienen muchas parejas sexuales, pero, por ejemplo, a veces esa gente se enferma, ¿ya? Hay varias enfermedades de transmisión sexual, a eso me estoy refiriendo, ¿verdad? Y eso lo lleva a un deterioro físico, se mueren, ya como por ejemplo el SIDA, ¿ya?
Buena ansiedad se puede dar básicamente por otras cosas, pero también por eso, ¿verdad? Por tener una vida promiscua, ¿cierto? Y también puede ser un deterioro emocional, ¿verdad? ¿Ok? Porque, por ejemplo, cuando usted tiene conflictos, ¿ya? Con su familia, con toda la gente que lo rodea, ¿verdad? Por algún tipo, digamos, de actitud equivocada que usted tiene, ¿verdad? Usted tiene conflictos con toda la gente. Entonces eso lo lleva también a un deterioro emocional. Y el pecado actúa, no es que Dios quiera actuar así como de a poco, sino que el pecado de a poco te va llevando a circunstancias cada vez peores, ¿verdad? El pecado es como esta enfermedad que te consume de a poco, ¿ya? ¿Ok? Porque usted empieza de a poco y va cada vez aumentando, aumentando, aumentando. Es como un vicio, ¿cierto? Entonces, el pecado de a poco te va llevando a situaciones más complejas, ¿ok? Y más duras, cada vez más. Por eso dice, cada cual se consumirá, ¿ya? Y consumirse significa irse degradando de a poco, ¿ya? ¿Ok? Ahora, la maldad del pueblo es la causa directa del juicio, ¿ok? Como yo les dije anteriormente. La relación de causa y efecto es clara. Su comportamiento pecaminoso ha traído sobre ello estas consecuencias, ¿verdad? También tenemos que entender que el juicio de Dios no es arbitrario, sino que es una respuesta justa y proporcional a su pecado, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente lo que nos enseñan estas palabras, ¿cierto? Y aquí hay varias escrituras que hablan de aquello. Tenemos, por ejemplo, Salmo 32, 2, 4, que dice, como ya lo habíamos visto antes, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Ya? Acá tenemos a David, ¿cierto? Hablando este salmo, indicándonos este salmo que fue cuando él pecó con Betsabé, ¿verdad? Y dice que mientras cayó, se envejecieron mis huesos, ¿ya? En mi gemir todo el día. ¿Qué quiere decir eso? Que él, mientras cayó el pecado que él había cometido, él vivió un tiempo de angustia, así como una angustia emocional fuerte, ¿verdad? Por eso dice, se envejecieron mis huesos, ¿ya? Porque él sabía que estaba haciendo algo malo, ¿ok? Y, y lo escondía. Entonces, básicamente, a eso se refiere con ir consumiéndose, ¿verdad? Y acá tenemos el ejemplo de David, lo que sucedió cuando él eh, pecó con Betsabé. No sé, me imagino que se acuerdan de esa parte de la escritura, ¿ya? Isaías 3:11 dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado, ¿cierto? Y siempre esto es verdad, ¿verdad? La gente que hace mal puede que momentáneamente las cosas le salgan bien, pero al final siempre terminan mal, ¿verdad? Siempre terminan mal, mal le irá, es un denominador común, ¿verdad? ¿Ok? Mal le irá, siempre al impío le termina yendo mal, a pesar de que uno vea que momentáneamente puede que le vaya bien y se salgan con la suya, pero al final van a terminar mal, ¿verdad? Porque la escritura dice en 1 Pedro 4:18, dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador, verdad? ¿Por qué? Porque el justo con dificultad se salva, ¿ya? Porque la salvación no es algo fácil, ¿ok? Nadie está diciendo que va a ser fácil, ¿verdad? Entonces el justo, como dice la escritura, con dificultad se salva. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde va a aparecer el impío y el pecador? O sea, imagínense, ¿ya? ¿Ok? También la escritura nos enseña, por ejemplo, en Gálatas 6, 7, 8, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará, ¿ya? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, ¿verdad? Esta es otra verdad bíblica y de la vida, ¿verdad? El que siembra, lo que siembra es cosecha. De hecho, hay un dicho que ni siquiera es bíblico, ¿verdad? O no sé si vendrá de la Biblia, pero el dicho es el siguiente: si usted siembra conflicto, va a cosechar conflicto, ¿verdad? Si usted siembra, ¿qué quiere decir eso? Que si usted toda su vida ha sido una persona conflictiva, cuando esté ya en la prosperidad de su vida, ¿verdad? Todo ese conflicto se le va a volver encima, ¿verdad? Si usted, como yo le dije anteriormente, es una persona que a lo mejor no tiene pureza sexual en el sentido de que vive
digamos, vive de forma promiscua, muy probablemente va a cosechar algún tipo de enfermedad o otras cosas parecidas a esa, ¿verdad? En fin, esta es como la ley, otra gente le dice que es la ley del karma, ¿verdad? En el sentido de que lo que uno hace al final le termina rebotando o lo viene encima, ¿ya? Y Dios nos dice, oye, no se engañen, porque Dios, ustedes no pueden burlar a Dios, ¿verdad? Y todo lo que sembraren, eso van a cegar o van a cosechar, ¿ok? Entonces, como dice, sembremos para el Espíritu, para cosechar vida eterna, para cosechar cosas del Espíritu, ¿ok? Esa es la lección que nos deja esta escritura. Finalmente, Romanos 5:11 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios, ¿ya? Entonces, también la escritura nos enseña de que Dios va a juzgar con justo juicio. ¿Y qué significa con justo juicio? Significa dar a cada quien lo que se merece. Vida eterna a los que buscan a Dios o a los que siembran para el Espíritu, ¿verdad? Pero, eh, pero ira y enojo a aquellos que siembran para la carne, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esta ley que se nos enseña en la escritura, que es como no es como una ley, pero es como un concepto, este concepto que se nos enseña en la escritura es el concepto, es un concepto importante para que aprendamos a conocer a Dios. Y ese concepto es el siguiente, hermano, que si usted o nosotros o el que sea, ¿verdad? Eh, vive conforme a lo que Dios nos enseña, vive conforme a los mandamientos de Dios, vive conforme a hacer el bien, a buscar cosas buenas, va a cosechar cosas buenas, inclusive en tiempos de juicio, ¿ya? Pero si usted o yo o quien sea, ¿cierto? Vive de una forma inadecuada, no respetando los mandamientos del Señor, sin tener temor de Dios, ¿verdad? Al hacer eso, y buscando o sembrando para la carne, va a cosechar juicio, ¿ya? A lo mejor hoy día no, pero va a llegar el día en que sí, ¿ya? Imagínense que los judíos veían a Ezequiel ahí tirado en el suelo, comiendo pan hecho con estiércol de caballo o de buey, ¿verdad? Y ellos en ese momento, cuando vieron eso, ellos estaban bien, no les faltaba nada, estaban impecables, ¿verdad? Pero llegó el momento en que el juicio llegó y les pasó lo que decía, lo que Ezequiel estaba haciendo ahí, eso les pasó, ¿verdad? Básicamente se murieron de hambre, ¿ya? Se consumieron sus huesos, sus carnes, y la escritura nos enseña que inclusive se estaban comiendo entre ellos, una cosa terrible, ¿no? ¿Ya? Terrible, ¿ya? Ha pasado otras veces de gente que ha naufragado en los mares, ¿ya? Que se han tenido que comer entre ellos. Hace no mucho tiempo atrás, acuérdense que hubo un grupo de jugadores de rugby uruguayos, hace años atrás, que cayeron ahí en los Andes y para sobrevivir tuvieron que comerse entre ellos, ¿ya? Cosas terribles, ¿ya? Que pasan en la vida, ¿verdad? Pero si usted o nosotros o el que sea busca a Dios, ¿ya? Y es fiel al Señor, como le pasó a Abed-Melech, el Señor lo va a librar aunque esté el mundo partiéndose a la mitad, ¿ya? Entonces, esa es como la lección que nos enseñan estos últimos versículos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué nos enseñan estos versículos? Ya lo dije, pero bueno, lo voy a repetir. Bueno, lo primero, juicio y pureza, ¿ya? El intercambio de Dios con Ezequiel sobre el estiércol muestra que aunque Dios es justo y santo en su juicio, también escucha y responde a la súplica de los justos, ¿ya? La pureza y la fidelidad personal importan mucho, especialmente en periodos de juicio, ¿verdad? La pureza y la fidelidad personal importan mucho, especialmente en tiempos de juicio, para que Dios lo escuche y tenga misericordia de uno. La conexión entre el pecado y sus consecuencias, ¿verdad? El juicio que viene sobre Jerusalén está directamente ligado a la maldad del pueblo. Este principio de causa y efecto entre el pecado y el juicio es consistente toda la vida, ¿ya? Siempre así, ¿ok? Así que es algo que tenemos que aprender. La esperanza de los justos. A pesar del juicio,
La interacción entre Dios y Ezequiel muestra que hay espacio para la intercesión y la misericordia, a pesar del juicio, ¿verdad? La historia bíblica muestra que a menudo, después del juicio, viene la restauración para los que se arrepienten, ¿ya? Y les traigo de nuevo el ejemplo de Ben-Melech, ¿verdad? El ejemplo de Ben-Melech, que era un etíope, ni siquiera era un hebreo, ¿ya? El Señor le dice a Jeremías, o sea, a Jeremías, así bendigo a Jeremías, ve y habla a Ben-Melech y dile, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, le dice Jehová a Ben-Melech, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerá espada, sino que tu vida te será borbotín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová, porque tuviste confianza en mí, ¿ya? Y también porque, bueno, Ben-Melech, de cierta forma, ¿verdad? Él entendía, ¿cierto?, lo que estaba pasando y de cierta forma era temeroso de Dios, ¿verdad? Entonces, tengamos temor de Dios, hermano, esa es la conclusión final, ¿ya? Tengamos temor de Dios y apartémonos del mal y hagamos el bien, ¿ya? Porque si bien es cierto, hoy día a lo mejor usted podría pensar que da lo mismo entre que hace el bien y hace lo malo, cuando venga el juicio, ¿ya? Ya sea en este mundo o en la vida que viene, va a importar y mucho, ¿ya? La actitud que tuvo en su vida y si buscó o no buscó el bien, ¿ok? Eso, esa es lo que les traía el día de hoy. Con esto terminamos el capítulo 4, ¿ya? Obviamente después vamos a continuar con este estudio en el capítulo 5, pero espero que haya sido de beneficio espiritual este estudio, que hayan podido aprender algo y que podamos conocer a Dios un poquito más, ¿ya? Después de este estudio. Eso, hermano. Gracias, hermano, por su palabra. Hermoso mensaje.